Hola a todos, yo soy la profesora Tamara Arbelo y en esta oportunidad voy a comentarles un poco sobre mi anteproyecto de investigación, que tiene como título tentativo el análisis sintáctico léxico y metafórico de los refranes como medio aleccionador en estudiantes de educación media general. Hablemos un poco sobre la situación objeto de estudio. Yo lo basé en tres perspectivas principalmente. Primero, vamos a investigar sobre las características generales del refrán, es decir, conocer el origen de los refranes, algunos de los elementos propios de esta sentencia breve, ¿sí? Sumado a tratar de delimitar una definición clara y bastante precisa sobre lo que es una sentencia breve, pero denomina refrán. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele confundir o se suele utilizar como sinónimo el aforismo, el adagio, el dicho y el consejo. Entonces, esta parte de delimitar las características propias del refrán sería algo fundamental. Más adelante iría con la estructura sintáctica y léxica del refrán. Parte de esas características propias es delimitar un poco la estructura estándar o la estructura, digamos, convencional que debe tener una sentencia breve para considerarse refrán y que pueda diferenciarse a su vez de las otras. Finalmente, las partes de las metáforas. Como quiero trabajar con refranes que expresen, ¿sí?, una metáfora en sí mismo, pues identificar cuál es esos elementos que están metafóricos en él para poder interpretarlos y de alguna forma también nos permita conocer cuál es el origen, ¿sí?, el dominio origen y cuál es el origen meta. Luego iremos con los objetivos de la investigación. En esta oportunidad estoy trabajando con 4 que me parecieron bastante interesantes y que van a tono con la situación objeto de estudio. Número 1, revisar la estructura sintáctica y léxica para determinar una forma estandarizada que puedan tener los refranes. Como decía anteriormente, pues la idea es un poco indagar sobre si hay una estructura léxica fija, si hay algunos cambios y en caso de hacerse los cambios, ¿por qué ocurren? Número 2, identificar los elementos metafóricos que hacen parte de la estructura del refrán. Nuevamente, como mencioné unos minutos anteriores, pues me gustaría identificar, ¿sí?, valorar cuáles son estos elementos que hacen vida en el refrán y que son metafóricos y a su vez explicarlos. 3, comprender el valor universal y aleccionador que encierra la estructura del refrán. Se supone que el refrán nos da una información que debe tener una índole universal porque la idea del refrán es que si se dice en diferentes regiones puede ser que hasta del mundo, porque tenemos refranes que tienen sus variaciones en distintos idiomas, pues el mensaje o el valor es el mismo. Entonces buscar cuáles son esos valores universales que están inmersos allí, en esas estructuras. 4, reconocer la vigencia actual de esas estructuras en la población estudiantil de primero, segundo y tercer año de educación media general. ¿Sí? En la actualidad, para nadie es un secreto que los jóvenes utilizan cada vez menos los refranes como recurso del habla cotidiana, entonces me gustaría saber qué tan vigentes están en esta población. ¿Sí? ¿Y por qué yo quiero tomar precisamente esta población? Pues esto es parte de mi contexto. Yo soy profesora de castellano en estos niveles, primero, segundo y tercer año de media general, entonces me intriga bastante, ya que comparto bastante del día a día con ellos y veo y noto que no siempre o utilizan muy poco estos refranes, entonces me gusta o me llama bastante la atención ver qué tan vigentes son y también si los utilizan en casa, si los han escuchado, si lo han escuchado de otros compañeros. Entonces eso de verdad que es una motivación muy grande. Ok, muy bien. Pues la investigación debe ser importante y a su vez relevante para que pueda ser tomada en cuenta. También lo distribuí en 3 perspectivas que me parecieron bastante idóneas con el contexto y con la maestría que estoy cursando. Entonces tenemos que hay una importancia didáctica, ¿sí? El refrán es una enseñanza popular, una enseñanza que le ha ocurrido a un gran número de personas y que por eso lo vuelve universal. Entonces yo quiero que entendamos que los refranes pues tienen una profunda marca aleccionadora y que es necesario saberlo, conocerlo. Número 2, hay una importancia lingüística porque yo quiero indagar sobre los aspectos, en este caso sintácticos, ¿sí? Y también quiero indagar sobre los aspectos lexicales y esto está inmerso bajo el español y el español de Venezuela. Entonces digamos que es un poco ver
cómo es nuestra lengua, cómo es la variación del español en nosotros mismos a través de los refranes. Y esto va de la mano con la tercera perspectiva, que es la perspectiva de la importancia cultural. ¿Sí? Los refranes son parte de una cultura. El venezolano por tradición es bastante refranero, entonces el conocer cómo nosotros, para dar una idea que la podemos decir con palabras casuales, la utilizamos este recurso estilístico para expresarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se nos hace más sencillo decir algo con un refrán que decirlo con nuestras propias palabras? Entonces, siento que allí radica la importancia. Sumado a esto, tenemos un marco referencial que, dependiendo de si va mutando un poco el enfoque o si van surgiendo otras teorías a lo largo del estudio de la maestría, pues puedo anexar. Sin embargo, con la información que manejo por el momento, que siento que es breve en comparación a todo lo que voy a aprender, pero creo que bastante poderosa lo que tengo en la mano, hice algunas propuestas. ¿Sí? Tenemos la teoría de la metáfora conceptual, propuesta por Lakoff y por Johnson, en donde nos habla que las metáforas son estructuras mentales que nos ayudan a conceptualizar la realidad. Es decir, que nosotros solemos pensar en metáforas, ¿sí? Y que esto, a su vez, nos permite dar a entender situaciones que son un poco más abstractas y las tratamos de concretar a través de metáforas. Entonces, ¿cómo pensamos en metáforas? Pues tal vez se nos haga más sencillo implementar estructuras que tengan metáforas, como los refranes. ¿Sí? También hablaría con el análisis crítico del discurso o trabajaría con ella, porque esta teoría nos habla de las relaciones de poder y las estructuras ideológicas en la sociedad, y los refranes entrecierran muchos estigmas sociales, mucha información, digamos que discriminatoria, prejuiciosa. Sí, puede hablar de todo lo que tengamos, todas las diferencias de clases, todas las diferencias entre géneros que puedan existir. Entonces, esto es interesante porque también podemos ver que tal vez es un entorno o es un recurso que se utiliza solo en un entorno, por ejemplo, en los entornos tradicionales, y en los entornos actuales, más juveniles, no se utiliza. Entonces, ahí podemos ver ciertas dinámicas que me parece bastante interesante tratar. También tenemos la teoría de los actos de habla, pues sabemos, propuesta por Austin y Searle, en que nos habla que los hablantes, pues cuando nosotros emitimos alguna información, pues también estamos tratando de que se actúe en consecuencia, ¿sí? Con los actos locutivos, ilocutivos, hiperlocutivos. Entonces aquí buscamos de alguna forma influenciar al otro, y eso es lo que hacemos cuando utilizamos un refrán. A veces el refrán tiene más impacto que decirlo con unas palabras más sencillas, entonces lo utilizamos porque sabemos que en el interlocutor, positivo o de forma negativa, va a tener un impacto. La semántica cognitiva, que creo que tiene que ver mucho con la metáfora conceptual, en la que nos explica que nosotros los humanos percibimos el mundo de manera diferente, ¿sí? Y que esa percepción es la que de alguna forma nos va a condicionar o nos va a dar unos ciertos límites para nuestro pensamiento y nuestra comunicación. Entonces, me parece interesante que podamos de alguna forma abstraer conceptos macros que podemos verlos en los refranes, que son estos valores universales, y cómo los podemos expresar, ¿sí? Porque hay muchos refranes que tienen estructuras diferentes, pero que el valor es el mismo. Entonces, ese concepto universal es similar. Entonces, me gustaría también indagar un poquito en eso. Y siento que con el enfoque que se le está dando, la teoría de la semántica cognitiva, pues nos puede ayudar. Tenemos la sociolingüística, pues sabemos que los refranes están fuertemente arraigados a una cultura, fuertemente arraigados a, en este caso, como me voy a enfocar en Venezuela, ¿sí? En el español de Venezuela, pues está enfocado en esta parte. Entonces es interesante ver a lo mejor qué variaciones hay de los mismos refranes aquí en otras partes donde se habla español. Además de que los refranes son un indicador, ¿sí? Digamos que el nivel de cultura, el nivel que podamos tener como sociedad, no sé, me parece algo digno de rescatar. También, ya para ir cerrando este apartado, tenemos todo lo relacionado a la sintaxis y a la lexicología. Si yo sé que la sintaxis es la que se encarga de todo el estudio de las oraciones, en donde vemos las relaciones entre las palabras, y sé que la lexicología tiene que ver con todas las estructuras lexicales, es decir, las palabras.
Entonces siento que cómo funcionan los elementos o la estructura de un refrán, qué relaciones hay, por qué ocurren de esa manera y por qué no ocurren otra, me permitirá poder indagar si hay una estructura estable. Es decir, si todos los refranes, que son en este caso metafóricos, poseen una misma estructura, una estructura estandarizada o una estructura un poco más universal que me permita decir, ok, vale, esto tiene esta estructura, esto posiblemente es un refrán. Ya para cerrar, tengo la propuesta metodológica. Quiero hacer un inciso en esta parte para explicar que en la actualidad yo no he cursado metodología de la investigación, por tanto, los conocimientos, los muy pocos conocimientos que pueda tener, pues bueno, son de experiencias pasadas. Entonces, es muy probable que esto pueda cambiar más o que pueda delimitarse de otra manera. Sin embargo, siento que desde los conocimientos que tengo en la mano, pues más o menos va enfrascada en esta línea metodológica. Quiero que sea una investigación de campo, pues yo quiero trabajar directamente con mis estudiantes en donde me permita sacar la información de mi entorno, en este caso, ver, ¿sí? Qué relación o qué tanto pueden saber ellos de los refranes. Entonces eso me parece interesante, por eso quiero que sea tanto descriptiva como explicativa, porque yo quiero buscar delimitar la estructura interna del refrán, ¿sí? Quiero delimitar los elementos metafóricos que existen en él, pero a su vez quiero dar una explicación de por qué ocurren esas estructuras, o sea, es decir, buscar la razón de por qué se da eso, ¿sí? Además de también encontrar las respuestas a por qué no es tan vigente ahora en la juventud. Quiero hacerlo a través de un enfoque mixto porque siento que es importante los datos cuantitativos, sí es importante manejar números, manejar estadísticas. En este caso las estadísticas las manejaría con qué tantos refranes conoces, qué tantos refranes usas. También quiero dar vigencia a lo relacionado al enfoque cualitativo, porque es importante también conocer las interpretaciones personales que estos jóvenes puedan darle a los refranes. Si no conocen alguno, pues qué otro significado con las palabras que tienen, si entienden esa metáfora que está allí, pueden darnos. Entonces siento que es una información igualmente importante y que nos va a dar realmente el meollo de la parte de la metáfora y del momento aleccionador que tienen estos. Entonces, la población serían mis estudiantes de primero, segundo y tercer año, educación media general, con un 60% de personas aproximadamente, porque bueno, en cada año escolar los salones pueden variar ligeramente. Entonces, más o menos lo que manejo puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Entonces, eso dependerá del año escolar en el que yo vaya ya a realizar todo lo que tiene que ver con mis instrumentos de recolección de datos, ¿sí? ¿Cuál es la matrícula de ese entonces? Entonces, por eso coloco un aproximado. Igualmente la muestra va a depender de la población total, pero yo aproximo unos 20 a 25 estudiantes, ¿sí? Que estén distribuidos en los 3 años de forma equitativa para que me puedan dar la información de una manera mucho más equilibrada. Como instrumento de recolección de datos, se me ocurre una encuesta, sí, pero estructurada, con preguntas cerradas para trabajar todo lo que tiene que ver con el enfoque cuantitativo y con preguntas abiertas para trabajar todo lo del enfoque cualitativo. Entonces me va a dar dos datos datos de diferente naturaleza para poder analizar. Finalmente el corpus nuevamente va a estar aproximadamente entre 20 y 25 refranes elegidos previamente por mí. Pues me gustaría tomar luego de haber leído bastante literatura al respecto, pues hacer mi pequeña selección de refranes. Pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo también de lo que me diga mi tutor en ese momento. Entonces, quiero partir yo, ¿sí? De la hipótesis que tenga o que quiera manejar con esos refranes y poder presentarlos a la realidad. Porque como voy a obtener datos bastante heterogéneos, sobre todo en la parte cualitativa, quiero que la variable refranes sea más controlada. ¿Sí? ¿Y cómo la controlo? Pues yo eligiendo el corpus. Evidentemente el corpus va a tener una serie de criterios que voy a elegir. Deben ser metafóricos, debo justificar por qué son metafóricos, debo explicar cuáles son las metáforas que están inmersas allí y si comparten una estructura, en este caso lo que yo voy a descubrir, una estructura similar para que yo lo vaya
llevado en este caso, a mi población. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. De verdad, los refranes es un tema que me apasiona mucho, que me parece súper interesante, que me parece como que han habido muchos estudios al respecto, pero siento que pueden haber más, o sea, siento que siempre podemos darle como una perspectiva nueva y sobre todo la parte también de la vigencia, es algo que me preocupa. Yo soy joven, pero yo me crié en un hogar que utilizan muchos refranes, mi mamá se crió con su abuela, entonces esos refranes vinieron a mí y yo me comunico mucho con refranes en mi día a día, ¿sí? No así al 100%, pero sí los utilizo bastante como un recurso porque conozco varios y me gusta, entonces también con mis estudiantes los utilizo y es a veces interesante como, profe, ¿qué es eso? Y yo, ay, ustedes no saben qué es eso, entonces les explico, entonces de verdad que me apasiona mucho, espero que si hay pequeños cambios, ligeros cambios, porque soy muy ambiciosa con todo lo que quiero trabajar, pues en ese momento mi tutor me dará las directrices necesarias. Pero hasta el momento siento que esta es mi propuesta, siento que es bastante interesante, siento que es bastante innovadora, pero con que cuento con un grupo de antecedentes bastante sólidos para poderme apoyar y no estar en la nada. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esta fue mi propuesta de anteproyecto, así que me despido hasta una próxima oportunidad. Adiós.